Hola, buenas tardes o buenos días, lo que corresponda, de acuerdo al momento en el que puedan acceder a la clase de Derecho Laboral, asincrónica esta vez, así que, bueno, van a tener el video, queridos alumnos, en plataforma, en breve para que lo puedan aprovechar a partir de hoy viernes. Antes de pasar a la presentación, y mientras compartimos pantalla, les cuento un poquito en dónde estamos en el programa y en los temas y en los contenidos. Estamos avanzando ya en la unidad 3. Vamos a hablar de las modalidades contractuales, es decir, pasamos contrato de trabajo, pasamos los derechos y obligaciones de las partes. En realidad en la unidad 3 ustedes trabajaron con el profe Denis las obligaciones formales, y ahora están en remuneraciones, y nosotros de las obligaciones vamos directamente, o sea, de esa unidad 3 vamos directamente al tema de modalidades contractuales. Vimos cuando hablamos de contrato de trabajo que es un contrato que tiene como característica ser típico. ¿Qué significa ser típico? Que está diseñado de antemano en la ley el formato que tiene el contrato de trabajo y las diferentes variantes que tiene que tener también. Como decíamos en clase presencial, o sea, no podemos elegir crear un contrato de trabajo que no cumpla con las condiciones que marca la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre está dando vueltas el tema del orden público en el derecho laboral, y siempre está dando vueltas el principio protectorio como estructuras, ¿no? Como fundamento de la regulación legal. Entonces, cada vez que nosotros estamos ante un contrato de trabajo, y recuerden que la ley dice cualquiera sea su forma o denominación, es como que nos cualquier forma que elijamos va a ser atraída hacia los tipos de contrato que tenemos en la ley. Entonces, la definición general del artículo 21, cuando vimos los elementos que conforman esa definición, da lugar a que dentro de ellos se puedan elegir diferentes modalidades, que son, y siempre lo decimos esto, como distintos trajes que puede usar ese contrato de trabajo, pero solamente los que la ley crea, los que la ley determina que pueden ser usados. Entonces, estas modalidades contractuales también están tipificadas y están reguladas al detalle para cuidar que se cumplan con todos los elementos que vimos que tiene la definición de contrato. En principio, el empleador, ¿se acuerdan que dispone de sus poderes? Bueno, en el poder de organizar su actividad, su empresa, unido a esto en el poder de dirección, puede seleccionar qué tipo de contrato de trabajo se adecua a la actividad que desarrolla. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay actividades que tal vez no se desarrollan todo el año, que son estacionales. Hay otras actividades que duran solamente lo que puede llegar a durar un evento, un fin determinado o una obra determinada.
Y hay otras actividades que pueden adoptar un contrato que se extienda por tiempo indeterminado, que son, aparte, desde ya lo adelanto, los contratos preferidos de la ley, ¿no? Pero, bueno, que no tenga un momento de finalización. Entonces, quien tiene la posibilidad de decidir esto al momento de generar el contrato de trabajo, al momento de hacer la oferta para un contrato de trabajo, es el empleador. Y por eso es importante también que las conozcamos, estas modalidades, porque también como asesores podemos ofrecer, decir, bueno, esta es más ventajosa, esta tiene tales inconvenientes, cosa que también podamos prever las consecuencias que tiene elegir cada tipo de contrato, por qué uno sí o por qué no. Entonces, para la carrera de ustedes nos parece muy importante este tema. Lo vamos a empezar a desarrollar de forma presencial cuando nos encontremos, es decir, no es que lo vamos a empezar, me corrijo, lo vamos a cerrar en forma presencial porque evidentemente lo estamos empezando de modo virtual por una cuestión de organización del programa y del cronograma de clases, pero es tan importante que no nos vamos a privar de tratarlo también en forma presencial para que podamos incluso comparar y visualizar las diferentes modalidades que presenta la ley. Entonces, ya para avanzar en el tema específicamente, hoy vamos a tratar solamente el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y en sucesivos videos iremos avanzando también en los temas. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado es lo que les decía hace un ratito, es el contrato que a la ley le gusta, es ese contrato que se inicia cumpliendo con las obligaciones formales que ustedes vieron, es decir, con la clave de alta temprana, con la declaración de la existencia de ese contrato, que formalmente se corresponde con el alta de ese trabajador frente a los organismos fiscales, y termina, y bueno, puede ser con la jubilación del trabajador, o puede ser que en el desarrollo de ese contrato se den otras alternativas, que el trabajador renuncie, que sea despedido, que tenga un accidente o que tenga una licencia, etc. Va a haber diferentes situaciones que se pueden ir dando y que hacen que el contrato no termine justamente con la jubilación del trabajador. Puede pasar como puede no acontecer. Pero independientemente de cómo termine, es un contrato que desde el inicio está previsto para tener una duración indeterminada. Este tipo de contratos tiene la peculiaridad de contar con un periodo de prueba. Cuando nosotros hablamos siempre de periodo de prueba, lo definimos como el tramo inicial de un contrato por tiempo indeterminado. ¿Y esto por qué lo aclaramos? Porque muchas veces en la calle dicen, bueno, esta prueba tiene un contrato de prueba. No existe el contrato de prueba. Solamente existe como tramo inicial de un contrato por tiempo indeterminado. Ahora bien, cuando ustedes van a la clave de alta temprana, en las modalidades de contrato, ¿sí? Les va a salir
el periodo de prueba como nuevo periodo de prueba, artículo 92 bis. ¿Y esto qué significa? El 92 bis es el artículo donde está previsto, fue incorporado a la ley de contrato de trabajo, no estaba originariamente previsto, pero en un momento se incorpora este periodo de prueba con un plazo mucho mayor, tuvo que ser reformado, y ahí entonces este nuevo periodo de prueba, que es el que aparece, les va a aparecer como una modalidad en la clave de alta temprana, es el del actual artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y tiene una duración de 3 meses. Tiene una duración de 3 meses. No puede extenderse, y no es un contrato autónomo, es solamente la parte inicial de un contrato por tiempo indeterminado. Hecha esta aclaración, acá vemos en la diapositiva que en realidad dice que este periodo de 3 meses es una presunción. Cuando nosotros hablamos de presunciones en el derecho laboral, quiere decir siempre que es un hecho que puede permitirse una prueba en contrario, es decir, se entiende que todo contrato por tiempo indeterminado se encuentra celebrado a prueba durante los 3 primeros meses, ¿sí? Esta es la presunción. Pero puede pasar que el empleador opte por renunciar a ese periodo de prueba y directamente inscriba a su trabajador como o en la modalidad de contrato por tiempo indeterminado, sin periodo de prueba. Esto tiene alguna pequeña consecuencia, me acuerdo que alguna vez lo hemos hablado con el profe Denis en alguna charla que hemos dado, tiene consecuencias al momento de si se preavisa o no su finalización, ya lo vamos a ver, no me quiero, no quiero hilar muy finito en este momento, pero lo importante en este punto es, hay una presunción que dice que todo contrato por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante los 3 primeros meses. Bien, a menos que el empleador decida que no, que directamente la contratación es por tiempo indeterminado, sin periodo de prueba. Y les dejo ya la inquietud de ver qué diferencia habría entre un contrato que es por tiempo indeterminado sin periodo de prueba y un contrato que es por tiempo indeterminado con periodo de prueba. Esto lo dejamos por ahí para la presencialidad. Ustedes me lo van a recordar. Bueno, aquí está entonces, es el artículo 92 bis de la ley, y nos preguntamos para qué se instituye el periodo de prueba. Porque tiene una finalidad, que es poder verificar si el trabajador es adecuado o el perfil de ese trabajador es adecuado para cubrir determinado puesto de trabajo. Porque bueno, puede pasar que en una entrevista inicial pensamos que es la persona adecuada para ese puesto de trabajo y resulta que después en el desempeño nos damos cuenta que no. Entonces, de alguna manera esto tiene esa finalidad. Y también le sirve al trabajador, porque él también se puede dar cuenta, el trabajador, la trabajadora, si realmente es el trabajo que pensaban que iban a tomar. Digamos que esta finalidad opera para las dos partes, para el trabajador y para el empleador. Pero bueno, acá está hecha la salvedad, que como tiene esa finalidad, solamente puede ser usado una vez con un trabajador. Supónganse que la persona está a prueba 3 meses, se retira, se va, y después el mismo empleador lo vuelve a contratar. No puede contratarlo de nuevo en periodo de prueba. ¿Por qué? Porque ya lo probó. Porque ya verificó esto, si el trabajador tiene aptitudes y destrezas para cubrir el puesto.
Entonces, por esa razón se usa una vez. Y también es un dispositivo antifraude para evitar que los empleadores contraten a una persona por 2 meses y medio, 89 días, lo despidan, después lo vuelvan a contratar, lo despidan. ¿Por qué esto? Porque durante ese periodo de 3 meses el trabajador no tiene estabilidad. El contrato se puede terminar en cualquier momento y no da derecho a indemnización. Entonces, ¿es una ventaja para el empleador? Sí, es una ventaja. Es una ventaja que corresponde con esta finalidad que detallamos recién. Por eso es que no paga indemnización. Ahora bien, si se usara de modo fraudulento, se evitaría que un empleador pagara indemnización, pudiendo tener a una persona 3 meses, terminar el contrato, al tiempito volver a contratarla, terminar el periodo de prueba y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que se permite una vez con cada trabajador. El plazo siempre, la ley dice 3 meses, no lo puede superar, y el tiempo trabajado genera antigüedad. ¿Esto qué significa? Que si nosotros seguimos adelante con un periodo de prueba, el contrato adquiere la fuerza de un contrato por tiempo indeterminado. Trabajador que cumple 3 meses y un día de trabajo, después tiene derecho a una indemnización si es despedido sin causa. Entonces, es como que hay una línea que se traza a los 3 meses. 3 meses al inicio del contrato, si se despide no se paga indemnización. 3 meses y un día, y lo que sigue de ese contrato por tiempo indeterminado genera una indemnización por antigüedad si ese trabajador es despedido sin una causa justa. No obstante, si nosotros tenemos que decir, o nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la fecha verdadera de ingreso de ese trabajador? El primer día que ingresó a prueba, es decir, cuando generamos la clave de alta temprana con la modalidad de nuevo periodo de prueba. Y en esto es importante decir que no hace falta un contrato por escrito. Vieron que cuando nosotros hablamos de contrato de trabajo decimos, bueno, ojo, ese contrato de trabajo no siempre es un papel. Solamente es escrito cuando la ley lo pide, si no, no. Bueno, ¿de dónde podemos probar que hay una modalidad prueba? Primero de la clave de alta temprana y después del recibo de sueldo, es decir, de la inscripción del trabajador, ¿sí? No se necesita contrato. El contrato a prueba, si uno va a una librería y pide un contrato de trabajo a prueba, se lo dan. Bueno, primero que no existe el contrato a prueba y segundo que puede no ser escrito. Me basta como empleador que inscriba a ese trabajador bajo esta modalidad y que después conste en el recibo de sueldo durante los 3 primeros meses, obviamente, que el trabajador está en esa condición de periodo de prueba. Bueno, y en cuanto a la extinción, ¿qué decimos? Que se resuelve este contrato, finaliza sin necesidad de pagar o sin obligación de pagar una indemnización por el tiempo trabajado, pero sí la obligación de preavisar que el contrato termina. El preaviso, que todavía no lo vemos nosotros como una institución del derecho laboral, es el nombre lo dice, si la notificación previa que se hace al trabajador o que se hace al empleador, diciendo que el contrato se va a disolver. ¿Para qué sirve? Bueno, para que el trabajador vaya buscando otro trabajo o para que el empleador vaya buscando otro empleado. Este preaviso está dispuesto en el periodo de prueba 15 días antes. Es decir, que si yo soy un empleador y veo que el trabajador no responde al puesto de trabajo y ya me doy cuenta que tengo estos 3 meses para tomar una decisión, me doy cuenta cuando va pasando el segundo mes que esto no funciona, bueno, a los 2 meses y 15 días tiene que llegarle al trabajador
la confirmación de que no va a continuar trabajando. Acá también les hago una aclaración. En el derecho laboral, el telegrama tiene una característica que es la de ser recepticio. ¿Y esto qué significa? Que no vale o no se cuenta desde el día que yo como empleador mando el telegrama, sino desde el día que el trabajador lo recibe. Entonces, como empleador, tengo que tener en cuenta que si voy a terminar con el periodo de prueba, voy a avisar, que básicamente implica terminar con el contrato de trabajo, tengo que avisarle mínimo 15 días antes. Pero para prever que le llegue al trabajador con esa anticipación, lo voy a tener que mandar un poquito antes. Quiere decir que ya avanzando, o sea, el segundo mes, tengo que tomar esa decisión para después implementar todo el trámite de la notificación del preaviso. Si cumplo con este preaviso de 15 días antes, ¿sí?, se termina el contrato sin derecho a indemnización por parte del trabajador. Si después lo vuelvo a tomar, recordemos, ya no puede estar en periodo de prueba, y si omito este preaviso, es decir, no me di cuenta, o tomo la decisión cuando, bueno, ya voy por los 2 meses y 20 días, no tengo tiempo de notificar el preaviso, ¿se termina el periodo de prueba igual? Sí. ¿No tengo que pagar indemnización? No. Pero lo que voy a tener que pagar son estos 15 días como indemnización sustitutiva de la finalización del contrato. Es decir, para aclararles un poco lo que dice acá en la diapositiva, el contrato se termina y no hay que invocar la causa. No hay que decir por qué razón se termina el contrato. Sí tengo que indemnizar. 15 días de preaviso cuando lo omito. Si otorgo el preaviso en el plazo estipulado y le llega al trabajador con la debida antelación y finaliza ese contrato a los 3 meses desde la clave de alta temprana, no tengo obligación de pagar una indemnización por antigüedad. Entonces, ¿qué le estaría pagando al trabajador? Los días trabajados, un aguinaldo proporcional, unas vacaciones proporcionales, y si omití preaviso, 15 días más de remuneración. Si otorgué preaviso, solamente eso, es decir, lo que se le paga a todo trabajador cuando termina un contrato y no se generó la obligación de pagar indemnización. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Avancemos en la próxima diapositiva, donde tenemos las obligaciones del empleador. Es, que no queden dudas, un contrato de trabajo. Entonces, el empleador, por más que, digamos que pueda zafar o no de pagar indemnización, sí o sí, tiene que cumplir con determinadas obligaciones, que son todas las obligaciones que tiene al momento del contrato de trabajo, es decir, todas las inscripciones, todas las obligaciones formales que tiene con respecto a vamos para atrás. Con respecto a un contrato común, también son las que tiene en el periodo de prueba. ¿Y esto por qué? Y bueno, la respuesta es simple, es porque es la parte inicial de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Y cuáles son esas obligaciones? La inscripción en el sistema de registro laboral, el pago de los aportes previsionales, el pago de la obra social, el pago de la cuota sindical, todas las contribuciones patronales, el contrato con la aseguradora de riesgos de trabajo y que se encuentre realizada la cobertura por accidentes o enfermedades inculpables hasta la finalización del contrato.
¿De qué manera es esta cobertura o de qué manera se efectiviza esta cobertura por accidente o enfermedad inculpable? Simple, con el goce de la licencia correspondiente. De esa manera, entonces, un trabajador que está en periodo de prueba puede gozar de licencia en el caso que tenga un accidente o tenga una enfermedad que sea extraña al trabajo. Si es un accidente de trabajo, va a estar cubierto por la ART. Si es una enfermedad profesional, va a estar cubierta por la ART. Ahora, si es un accidente o una enfermedad que no tiene relación con el trabajo, va a estar cubierto por su obra social y el empleador, la obligación que tiene es pagarle las remuneraciones durante el tiempo que demande esa licencia por enfermedad. Bien, hasta aquí estamos con el periodo de prueba. Hasta aquí estamos entonces con esta primera modalidad de los contratos de trabajo. Nos quedan dos cositas, un poco para cerrarlo, y es que cuando estamos hablando de las enfermedades y de los accidentes o de las licencias que tiene el trabajador, la ley de manera muy clara estipula que en caso que el trabajador deba continuar de licencia y se venzan esos 3 primeros meses, bueno, el contrato se extingue igual, el periodo de prueba termina, y no sigue el empleador sujeto a una contratación cuando realmente no sabe o desconoce el estado de salud de ese trabajador. Lo otro, lo que puede pasar también es que, o el otro caso que a veces tratamos de analizar, es que pasa con un periodo de prueba y una trabajadora, si la trabajadora queda embarazada. ¿Por qué? Porque si se despide a una trabajadora que está embarazada, en los contratos por tiempo indeterminado, tiene una protección legal, una indemnización agravada, y la presunción de que si se despide a una trabajadora en periodos que están durante la gestación del embarazo o 7 meses y medio posteriores al parto, se entiende que se la despide por el hecho de haber dado a luz o por el hecho de tener esta licencia extensa, que es la licencia por maternidad, por embarazo, ¿sí? Por el hecho del parto. Entonces, por esa razón, se protege a las trabajadoras gestantes con una indemnización que es agravada, porque es la indemnización por antigüedad más 13 sueldos más 13 remuneraciones más. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos frente a un periodo de prueba de 3 meses y la trabajadora comunica el estado de embarazo? Si tomáramos como analogía lo que pasa durante una enfermedad o un accidente de trabajo, decimos, bueno, el periodo de prueba puede terminar y la trabajadora estará cubierta el tiempo que dure ese periodo de prueba, pero no más allá de los 3 meses. Pero si pensamos en toda la protección que tiene la mujer embarazada, el derecho del niño por nacer, la necesidad de contar con una fuente de ingresos, hay quienes se inclinan por decir, bueno, no, en realidad el contrato de trabajo en este caso debería continuar más allá de estos 3 meses, o en todo caso se debería tal vez indemnizar a la trabajadora si es despedida, pagándole una indemnización agravada, esto de los 13 sueldos más. Son 3 posibilidades que pueden pasar porque la ley no define este caso, yo creo que a propósito, pero no lo define, entonces digamos que queda librado a la buena fe en ver qué decisión toma ese empleador
cuando una trabajadora en periodo de prueba comunica un estado de embarazo. Yo les dejo el caso para que lo analicemos después en forma presencial, para que vayan pensando qué haría un empleador, y si nosotros como asesores, qué hacemos en el caso que una mujer embarazada nos comunique esta situación, que se active toda la protección legal, y que veamos que por ahí no era la trabajadora la que pensábamos conservar después del periodo. Mucha información, ¿no? Como que es un lindo tema que merece por ahí un análisis más profundo. Así que lo dejamos para nuestro próximo encuentro presencial. A través de los videos vamos a avanzar en las otras modalidades, y les dejo esta tarea, que piensen cómo se resolvería el caso de la mujer embarazada en periodo de prueba. Yo les dejo ahora un saludo y el deseo de que tengan un hermoso fin de semana.